Saludamos a Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobierno bonaerense que está en línea de teléfono. Bianco, ¿cómo le va? Emanuel Herrera, Patricia Bali, los saludamos por el programa de Mariano Martín. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Estamos viendo en la televisión toda la gente que está disfrutando en la playa. Imagino que el turismo les ha dado una bocanada de aire en materia económica, ¿no? Al gobierno bonaerense debe ser uno de los principales ejes de la reactivación económica. Sí, como suele suceder en la temporada de verano, fundamentalmente durante los meses de enero y febrero, gran parte de la actividad económica suele estar vinculada al turismo. Nosotros además estamos trabajando en que no solo sea fundamentalmente en esos 2 meses, por eso el gobernador estableció este programa que tiene como objetivo que todos los egresados de la secundaria puedan tener unos días de vacaciones, de disfrute, en los meses de marzo, abril y mayo, justamente para estirar 3 meses más la temporada, generar ingresos ampliados para aquellos distritos que viven fundamentalmente del turismo todo el año, y generar obviamente empleo. El turismo es un sector que genera muchísimo empleo, es muy intensivo en empleo, así que por eso fue esa medida. Pero sí, efectivamente estamos teniendo una temporada que ya es récord a esta altura del año. Veremos cuando termine efectivamente la temporada, pero bueno, está siendo realmente una muy buena temporada. Hemos tenido récord de tránsito por las rutas ahora en el recambio de la quincena. Todo está discurriendo con tranquilidad y normalidad, a pesar de que es una temporada también un poco atípica, porque estamos en el medio de pico de casos de coronavirus, en una situación distinta a la temporada pasada, porque ahora ya el 90% de la población está vacunada con una dosis, casi el 80% con 2 dosis, casi un 30% con dosis de refuerzo, y eso implica que los cuidados no necesariamente tienen que ser tan estrictos como en el año pasado, y que aquellos que se contagian no discurren en general, ¿no? La enfermedad de un modo severo, y tenemos mucho menos internaciones y mucho menos fallecimientos. Así que un poco ese es el resumen de la temporada. Una temporada récord, excelente, con los cuidados necesarios en este contexto particular. ¿Y el pase sanitario se está cumpliendo? ¿Se está pidiendo en la mayoría de los lugares donde debería pedirse? Mira, en principio sí, eso es un pase obligatorio que para ingresar a los espacios cerrados. Obviamente en algunos lugares nosotros no podemos poner un agente de control en cada uno de los espacios, ¿no? En cada uno de los restaurantes, de los bares, de los lugares de diversión, pero bueno, estamos haciendo controles aleatorios. Pero más allá de esa cuestión, para algo que ya ha servido y ha sido tremendamente exitoso, el pase libre con vacuna, como lo llamamos nosotros, es en que ha generado una ola de nuevas vacunaciones. Había mucha gente que no se había vacunado o que solo se había dado una dosis, y a partir de la implementación del pase libre con vacuna fueron masivamente a completar sus esquemas o a comenzar sus esquemas de vacunación. Los días de récord de vacunación justamente han sido los días posteriores a la implementación del pase libre con vacuna. Así que desde ese punto de vista fue una medida tremendamente exitosa. Hablábamos recién del turismo, ¿no?, como eje de la reactivación económica. ¿Y cómo se piensa esta reactivación en un contexto en donde hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional? No sé si hay incertidumbre, si esto influye negativamente en la llegada de inversiones o en los planes. Estamos también en un contexto donde la oposición no ha votado el presupuesto, ha tenido que extenderse el presupuesto anterior a nivel nacional. Sí, obviamente la situación es compleja, y nunca hay que olvidar que esa complejidad tiene que ver con una deuda que tomó el gobierno anterior de manera irresponsable y probablemente innecesaria, si hubiese tomado las políticas económicas que correspondían en su momento. El gobierno de Macri tomó el préstamo con el FMI de 57.000 millones de dólares, se hicieron efectivos 45.000 millones de dólares después de haber liberalizado todos los flujos de capital, que ingresen capitales especulativos para llevar adelante lo que se conoce como bicicleta financiera, y que una vez que se había sobreendeudado el país, obviamente se cortó el ingreso de capitales, y ahí es que tuvo que recurrir al Fondo Monetario, como lo confesó Macri, para que los bancos se puedan llevar los dólares. Lo confesó Macri. Así que hoy nosotros estamos padeciendo esa situación. El gobierno nacional está llevando adelante una negociación muy, muy compleja con el Fondo Monetario Internacional, en donde es muy clara
la propuesta de nuestro gobierno, que Argentina está dispuesto a pagar, como siempre hemos hecho los gobiernos peronistas, que siempre hemos solucionado los problemas de deuda que nos dejaban los gobiernos de derecha. En general, nosotros estamos dispuestos a pagar, pero necesitamos más plazos y una menor carga de medidas de ajuste. Obviamente nosotros, luego de la pandemia, luego de 4 años de crisis de macrismo, pudimos recobrar lo que se había perdido el año pasado, con un 10% de crecimiento. Este último año necesitamos consolidar este crecimiento tanto en la nación como en la provincia, y obviamente para eso, si el Fondo Monetario está solicitando algún tipo de medidas de ajuste o variables de ajuste, obviamente eso va a afectar el crecimiento, y por el contrario a lo que se piensa, no es que las medidas de ajuste van a liberar ingresos para pagar la deuda externa, al revés, nosotros vamos a poder pagar la deuda externa si volvemos a crecer o si mantenemos el ritmo de crecimiento, así que esa es la postura de nuestro gobierno en ese sentido. Bianco, ¿qué tal? Patricia Bali lo saluda. Hay, diálogo obviamente constante entre el gobernador, el presidente, el ministro de Economía Martín Guzmán, también la vicepresidenta Cristina Kirchner. Una de las dudas y quizás uno de los argumentos que marca la oposición es si hay una posición unificada, ¿no?, dentro de lo que es el Frente de Todos. Usted hablaba recién de la velocidad del ajuste, ¿no?, que está reclamando el fondo. ¿Esa posición están todos de acuerdo, digamos, en lo que está planteando Martín Guzmán? Sí, obviamente, esa es una posición unificada del gobierno nacional que ha sido discutida y trabajada con el conjunto de nuestra fuerza política. Obviamente el gobernador, como decías recién, tiene contacto permanente con el presidente, con el ministro de Economía por las cuestiones relativas a la provincia, presupuestarias relativas a la provincia de Buenos Aires, obviamente con la vicepresidenta, pero bueno, obviamente el gobernador no participa de las negociaciones, pero sí ha participado de los distintos ámbitos de diálogo que se han planteado respecto de la necesidad de cerrar un acuerdo con el FMI en determinadas condiciones que no afecten el crecimiento y la recuperación de la economía. Y hay uno de los puntos centrales para todo el país en realidad, pero digo también para la provincia de Buenos Aires, es el tema de inflación. ¿Qué es lo que están previendo para este año y cómo se está trabajando, ¿no? También porque, bueno, la temporada en la costa es un buen punto como para analizar si hay aumentos desmedidos de los precios. ¿Qué es lo que están viendo en ese sentido? Mira, la cuestión macroeconómica obviamente no le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Lo que sí nosotros estamos haciendo es trabajar con el gobierno nacional, trabajar con la Secretaría de Comercio para llevar adelante el cumplimiento de los distintos planes que están vigentes, en particular el programa Precios Cuidados. Eso está nuestro ministro de Producción, Augusto Costa, no solo la provincia de Buenos Aires, sino los 135 distritos a través de las oficinas municipales de información al consumidor. Estamos trabajando en distintos programas que tienen como objetivo justamente contener los precios en general y algunos precios en particular, aquellos vinculados a la canasta básica de consumo. Obviamente vemos con preocupación los niveles de inflación que hemos tenido no solo el último año, la verdad que es un fenómeno que viene cobrando dimensión hace varios años. Recuerdo que el expresidente Macri decía que se solucionaban 2 patadas y tuvo los niveles de inflación más altos desde la hiperinflación de Alfonsín. Así que por eso no es un tema menor, es un tema que se está trabajando, como siempre dijimos, es un tema multicausal que tiene que ver con el ritmo de depreciación del tipo de cambio, que tiene que ver con factores monetarios, que tiene que ver con la concentración en muchos casos de algunos sectores de la economía, y que tiene que ver también con la pandemia, porque como lo han caracterizado muy bien inclusive en los Estados Unidos, la salida de la pandemia luego de cierres de algunos sectores por
por contagios o por medidas de cuidado, llevó a que se dispare muy rápido la demanda y que la oferta no reaccione en el mismo sentido. Lo que terminó sucediendo es que en muchos casos muchos productos, sobre todo algunos insumos industriales, ajustaron por precio. Bueno, entonces hay que trabajar también en ese sentido para que el ajuste no sea por precio, sino que sea por cantidades, es decir, que en vez de aumentar los precios, las empresas aumenten las cantidades de producción. Estamos hablando con el jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Ayer la exgobernadora María Eugenia Vidal, en el canal de La Nación, donde da entrevistas día por medio, dijo que Kicillof debería preocuparse por la seguridad de la provincia. Ahí hay un enorme retroceso en políticas de seguridad. También dijo que el gobierno nacional se está endeudando en forma más veloz que lo hizo el macrismo. Bueno, le voy a comentar a la exgobernadora, que quizá no lo sabe, que durante su gobierno, los 4 años de su gobierno, los llamados delitos prevenibles, los que suceden en la calle, digamos, robos, hurtos, secuestros, asesinatos, etcétera, aumentaron un 83% durante sus 4 años, estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal, y que durante nuestro gobierno, el ministro Berni y el gobernador Kicillof los hicieron ya bajar en un 25%, que obviamente es insuficiente, pero que es un camino de solución y un camino de trabajo para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses en materia de seguridad. Respecto de lo que dijo yo no vi el programa, pero he leído algunas cuestiones al respecto. Me parece que María Eugenia Vidal y distintos referentes de Juntos por el Cambio, del PRO, distintos economistas asociados a esa fuerza política, están tratando de hacer un menjunje inentendible para la gente, mezclando deuda en moneda local con deuda en moneda extranjera, financiamiento intraestado, es decir, préstamos que se dan entre las distintas agencias del Estado, con lo que realmente es grave y que siempre fue el problema del sector externo de la Argentina, que es la deuda externa. Creo que hay que recuperar el concepto de deuda externa, que es la deuda en dólares, y la que es obviamente difícil pagar porque Argentina no produce dólares, salvo a cambio de que lleguen inversiones extranjeras o que podamos aumentar el volumen de exportación. Y hoy el problema que tenemos no es con la deuda intraestado, no es con la moneda, con la deuda en pesos que se ha desarrollado en el mercado local y que ha permitido financiar muchos de los gastos adicionales que tuvimos por la pandemia, sino que el problema que tenemos es la deuda en dólares, la deuda externa, la deuda que tomó Macri con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, están tratando de hacer un menjunje, un enchastre para que la gente no entienda, se confunda, porque no pueden explicar por qué tomaron 45.000 millones de dólares de deuda con el fondo y casi 100.000 millones de dólares de deuda con los mercados privados. Bianco, ni por qué ni para qué lo pueden explicar. Bianco, quería consultarle justamente que hablaba de una de las formas de conseguir dólares genuinos por las exportaciones, ¿no? Y la sequía que está preocupando mucho a la producción este año. ¿Qué perspectivas tienen para la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto puede llegar a influir? Mira, hay que ver ahora, porque está lloviendo muchísimo. En estos días está lloviendo muchísimo, así que gran parte de las especulaciones que había, los pronósticos que había respecto de la cosecha gruesa, ahora hay que reevaluarlos. En todo caso, si llega a haber una pérdida muy grande y llega a haber problemas con productores, probablemente si hay algún problema seguramente lo tendrán los pequeños productores. El Estado de la provincia de Buenos Aires va a estar presente para ayudarlos, pero no dudamos de que va a ser también una muy buena cosecha, sobre todo con estas últimas lluvias que se dieron ahora en los últimos días. Por último, y en 30 segundos, le pido la respuesta, que ya tengo el informativo. ¿Qué va a pasar con Contegrán? ¿No se presentó a la subcomisión bicameral del Congreso Nacional? No sé, lo tiene que explicar él. Se debería haber presentado ahí y nosotros, nuestra fuerza política, ha presentado un pedido de juicio político. Nosotros queremos que como mínimo nos habiliten la comisión investigadora en la legislatura bonaerense para que, si efectivamente incurrió en algún error en su función, en algún delito en particular, como parecería ser el caso, porque el video de la Gestapo lo nombra directamente a él como que estaba todo arreglado con él. Bueno, en ese caso habrá que ver si se avanza con el juicio político, pero como mínimo una comisión investigadora. ¿Va a ir a la marcha del 1 de febrero contra la Corte? No lo tengo previsto todavía, pero puede ser una posibilidad. Gracias, Bianco, por estos minutos, ha sido muy amable,
A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno bonaerense.